9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer unos versículos desde el versículo 1. Leemos. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que estaba sentado mendigando? Unos decían: él es, y otros decían: no, pero se parece a él. Y él decía: yo soy. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando de la curación de un ciego de nacimiento, que es la sexta señal que Juan nos presenta en su evangelio. Y podemos decir que las enfermedades han afectado de manera universal a la raza humana, fruto de la caída. La gente sufre por un sinnúmero de enfermedades, y podríamos poner algunos ejemplos. La gripe española constituyó alrededor de 50 millones de personas que murieron fruto de esta enfermedad entre el 1918 y 1919. Es lo que se considera como la enfermedad más letal de la historia de la humanidad. Pero está también el VIH, que surgió en el 1980 y que se dicen, según algunos datos, que ha cobrado la vida de más de 50 millones de personas alrededor del mundo. Pero también en el siglo XIV tenemos la peste negra, que terminó con la vida de 25 millones de personas, lo que en ese tiempo era la mitad de toda la población europea. Podríamos mencionar la viruela, que ya ha sido erradicada. Podríamos también mencionar la peste bovina. Podríamos mencionar el cólera, que en el siglo XIX fue algo devastador, y todavía hoy, de hecho, se cree que cada año 4 millones de casos surgen cada año en el mundo de cólera, y que cada año unas 143,000 personas mueren por caso de cólera. Y ni hablar de lo que se conoce hoy como la enfermedad del siglo, que es el cáncer. Dicho eso, solamente para que veamos lo que han producido las enfermedades, estas enfermedades que han sido como efecto o como producto de la caída del pecado, de lo que es el pecado en sentido general. Y hoy nosotros vamos a ver a Jesús sanar a un ciego. Vamos a ver a Jesús sanar no solo físicamente a un ciego, sino también espiritualmente. Y vamos a ver a Jesús teniendo incidencia en la vida física y en la vida espiritual de la gente.
Llegamos al capítulo 9 y en este capítulo 9 nosotros podemos ver algo interesante, y es que este capítulo inicia con la sexta señal que Juan nos presenta en todo su libro 7. Mateo y Marco incluyen 21 milagros, Lucas incluye 19 y Juan en todo su libro nos deja ver solo 7 señales. Lo que él quería de manera específica que sus lectores entendieran y sus lectores conocieran. Y él la seleccionó de esta manera, la colocó en su libro con un fin marcado. No era que Juan estaba tirando palo a la ciega. Bueno, encontré esto y lo voy a colocar aquí. Y no, esto aquí nosotros podemos ver lo que se conoce como la intención del autor. Y la intención de Juan aquí está muy marcada con estas señales. Y Juan es muy claro y Juan es muy explícito con estas señales. Mire, como él lo dice a la altura del capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Dice Juan allí: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la intención de Juan, esta es la intención del autor. ¿Cuál, pastor? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo esto tengan vida en su nombre. Esa es la intención de Juan. Pero pudiera alguien preguntar: y usted está hablando de señal, ¿y qué es una señal? No es lo mismo una señal y un milagro, no estamos hablando de la misma cosa, no. Un milagro es el despliegue del poder de Dios sobre el orden natural, donde Dios hace lo que quiere sin tomar en cuenta el orden natural que Él mismo estableció, solo por su poder. Y una señal es un milagro con un mensaje detrás. Es un milagro con un significado. O podríamos decir que es una marca que se hace con un fin específico, determinando algo para que el que está leyendo pueda ver que ahí hay una marca y ahí hay algo que el autor quiere que tú puedas entender. Juan está dando una marca indicándonos que hay algo importante aquí en esta señal. Algo importante que nosotros debemos ver, y esa es la forma en la que Juan utiliza estos milagros, estas señales que nosotros encontramos en su libro. Y vamos a ver y vemos a Jesús en este capítulo 9 sanar de manera integral. Y eso es lo que nosotros vemos en esta señal, una sanidad integral en este hombre. La enfermedad sanada por Jesús y producida por el pecado. Jesucristo es el único que puede sanar la enfermedad y es el único que puede limpiar del pecado. Las enfermedades son fruto del pecado universal, como ya he dicho. Ya Isaías dijo en el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a ser herido por nuestras rebeliones, que iba a ser molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él y que por sus heridas nosotros íbamos a ser sanados. Esto unos 400 años antes, 700 años, perdón, antes de el nacimiento de Jesús. La sanidad física y la sanidad del alma, nosotros podemos verla a Jesús sanar ambas cosas de manera integral. Jesús es el único que puede hacer esto. Jesús es el único que puede afectar el alma. Jesús es el único que puede afectar el cuerpo. Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer esto, para afectar la vida física y la vida espiritual del ser humano. Por eso el texto no empieza diciendo que mientras Jesús pasaba, Jesús vio a un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron y le dijeron: maestro, ¿quién fue que pecó? ¿Pecó él o pecó sus padres para que naciera ciego? ¿Quién es el culpable? ¿Es la consecuencia del pecado de quién lo que este hombre está sufriendo? Y la pregunta de los discípulos es una pregunta razonable. Ellos estaban diciendo algo así:
Si este hombre pecó, debió pecar antes de nacer, porque él nació siendo ciego. Y es posible que los discípulos estuvieran pensando en pasajes como Éxodo capítulo 20. Es posible. Algunos judíos pensaban que si un padre pecaba, la consecuencia de ese pecado iba a caer sobre los hijos. Y que los padres cometían los pecados y que los hijos iban a acarrear la consecuencia divina o el juicio divino por causa del pecado de sus padres. Entendían el hecho de que todo ser humano es pecador desde el vientre de su madre. Ellos dominaban esto. De hecho, encontramos a David en el Salmo 50 diciendo esto, diciendo: yo soy pecador desde el vientre de mi madre. O sea, todos los hombres son pecadores, pero son pecadores no solo porque practican el pecado, sino que son pecadores porque nacen con una naturaleza pecaminosa. Tienen una naturaleza corrompida. Lo que estoy diciendo es que tú no eres pecador porque tú mientes, simplemente. Que tú no eres pecador simplemente porque puedas robar. Que tú no eres pecador porque simplemente puedas engañar. Que tú no eres pecador simplemente porque tú puedas practicar un pecado. No, tú eres pecador porque tú naces con una condición. Tú naces siendo pecador. Tu naturaleza es pecaminosa y tú eres pecador porque por naturaleza tú eres pecador. Y luego entonces te conviertes en un pecador practicante. Que son dos cosas distintas y que van de la mano, son una dicotomía en el ser humano. Somos pecadores porque nacimos siendo pecador. Luego va el siguiente paso. Pero cada uno es responsable de su propio pecado. Porque cada uno nace siendo un pecador condenado. No es que bueno, el que nació y después vamos a ver qué él hace, a ver si merece el infierno o merece el cielo. Vamos a ver qué él hace para ver luego que él se merece. No, todos los seres humanos nacen condenados. Todos los seres humanos nacen como reos para el infierno. Todos los seres humanos, sin excepción a la regla, son culpables. La diferencia no la hace el ser humano, sino que la diferencia la hace el Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvar al hombre de sus pecados. Él es quien hace la diferencia, no el hombre. Y por ello, Ezequiel en el capítulo 18, versículo 29, mire cómo Ezequiel lo dice. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Versículo 30. Sino que cada cual morirá por su propio pecado. O sea, no es que mi papá hizo tal cual cosa y ahora yo tengo que cancelarlo hoy porque eso me está siguiendo. No, no es eso lo que dice las escrituras. Las escrituras dice que cada quien va a morir por su propio pecado. Pero ¿y por qué? Porque todos son pecadores. Porque todos están bajo el juicio inminente de Dios. Todos. Absolutamente todos. Cada quien entonces es responsable de su pecado. Y cada quien dará cuenta a Dios de manera personal por su vida y por todo cuanto hizo. Un día todo hombre, absolutamente todo hombre estará ante el majestuoso trono blanco y allí rendirá cuenta y allí será juzgado por el Señor. Por todo cuanto hizo. El hombre, como ya he dicho, nace condenado por el pecado, por ese pecado cometido por Adán y Eva. Nace siendo pecador. Y los pecadores están sentenciados por Dios a un castigo eterno. Todo el que practica pecado está sentenciado al castigo eterno por sus pecados. El pecado ha separado al hombre de Dios y lo ha hundido en el fango. Y ahora el hombre está sucio, putrefacto, y solo Jesucristo lo puede limpiar y solo Jesucristo le puede devolver la dignidad al hombre que tenía desde el principio. Solo Jesucristo puede librar al ser humano de la condenación eterna por sus pecados. Solo Jesucristo. Y es porque Jesucristo murió
como el peor de los pecadores, siendo justo, siendo perfecto, siendo santo, para así salvarnos y justificarnos ante el Padre y salvarnos sin afectar su justicia eterna y su justicia santa. Por eso cuando una persona es salva, no se deleita en el pecado. Cuando nosotros somos cristianos y nosotros pecamos, el pecado produce dolor en nosotros. No nos deleitamos cuando nosotros le fallamos a nuestro Dios, porque la simiente de Dios ahora vive en nosotros. El pecado es el principal problema que tiene el ser humano. Escucharon la gripe española que le abrió ahorita, 50 millones de personas murieron, pero eso no es lo más terrible que le ha pasado al ser humano. Lo más terrible que le ha pasado al ser humano es que el ser humano ha pecado contra Dios, que el ser humano está sentenciado a muerte por Dios, que el ser humano es un pecador. Y ese es el problema más serio que puede tener el ser humano alguno, que tiene un problema y su problema es contra Dios. El pecado, entonces podemos decir que es lo más terrible que puede tener ser humano alguno. Incluso es más terrible que cualquier enfermedad física que podamos tener. Las enfermedades físicas nos pueden llevar a la tumba. Las enfermedades físicas te pueden llevar a la tumba. Pero el pecado te puede llevar al infierno si no te arrepientes. Los discípulos preguntan y dicen, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Jesús responde en el versículo 3, no es que pecó este, ni tampoco pecaron sus padres, al contrario. Fue para que la obra de Dios se manifieste en él. Y Jesús ahora como que no solo le contesta, sino que le aclara el panorama a los discípulos. Jesús está diciendo algo aquí sumamente importante y que nosotros debemos prestar atención. Nosotros podemos ver algo a simple vista en esta señal que Juan nos está presentando. No siempre el sufrimiento es un enlace directo del pecado personal de la persona, no siempre. Cuando Dios determina hacer algo en y con alguien, lo hará y punto. Dios es un Dios soberano y Dios escogió el sufrimiento de este ciego para la gloria de su nombre. Dios escogió el sufrimiento de este ciego para él glorificarse y para él exaltar y glorificar su nombre en ese momento. Y nosotros debemos estar atentos para que nosotros no nos encontremos como el pueblo de Israel luchando con Dios. Para que nosotros no nos encontremos luchando con Dios. Porque es posible que yo esté atribuyendo a Satanás lo que Dios ha permitido para él glorificar su nombre en mí, escogiendo Dios el dolor como un instrumento para él formar la imagen de su Hijo Cristo en mí. Una muestra de esto, ¿recuerdan a Job? ¿Recuerdan a los amigos de Job? Ellos llegaron, vieron la condición en la que se encontraba Job y llegaron a la conclusión que el dolor que estaba atravesando Job era fruto de un pecado escondido que Job tenía. Y le están diciendo a Job y le están aconsejando, medita y reflexiona qué es lo que ha pasado, porque eso no está bien. En otras palabras le dijeron, revisa, porque estás así por algo que tú has hecho y tú has cometido. Estaban en una posición contraria. No era que Job estaba siendo azotado por algo que Job había hecho, como decían los amigos de ellos. No, no era así. Era que Dios había planificado llevar a Job a un nivel más alto. La gente cree que cuando Dios lleva a la gente a un nivel más alto, si tiene un motor, entonces pasa y compra una Homer. Si tiene una Homer, entonces compra un helicóptero. Si tiene un helicóptero, entonces lo lleva a otro nivel y va a comprar un jet privado. No, ese no es el nivel al que Dios lleva a sus hijos. No es ese, es al nivel de conocer más y más de Dios, porque no existe ni existirá mayor deleite que conocer a Dios, el asombroso, majestuoso y maravilloso Dios. Y conocer a Dios y conocer
y deleitarse en Dios e ir a un nivel más alto, esto implica dolor e implica sufrimiento. El dolor y el sufrimiento nosotros podemos verlo aquí como una herramienta que el Señor utiliza para el Señor formar en nosotros la imagen de su Hijo. Imagínense, ¿cuánto sufrió este ciego? ¿Cuánto? Ciego de nacimiento. Nunca pudo ver. Pero Jesús dice que este hombre era ciego para que Dios sea glorificado en lo que Jesús iba a hacer en breve. Y yo quiero que usted piense, mi amado hermano, en las cosas que tú puedas estar pasando. Piensa en lo doloroso que puede ser la situación en la que tú estés atravesando. Piensa en ello. Ponle un nombre a tu crisis, ponle un nombre a tu situación difícil, ponle un nombre a las cosas que tú no encuentras respuesta, ponle un nombre a las cosas que te están afectando como ser humano, ponle un nombre a las cosas que te entristecen, ponle un nombre a las cosas que te hacen llorar, ponle un nombre a todas esas cosas. Y ahora piensa que el Señor está trabajando en ti para la gloria de su nombre. Y que las tormentas, y que las luchas, y que el dolor son parte de las herramientas que Dios utiliza. No te enfoques en el viento, no te enfoques en lo que puede estar pasando. Enfócate en cuál será la voluntad del Señor en eso que tú estás atravesando. Y si tú entiendes que la voluntad del Señor te perjudica o te hace sufrir o te hace llorar, no te detenga y sigue al blanco, aunque el hacer la voluntad del Señor tú entiendas que puede perjudicarte. Porque el Señor no te trajo a su camino para Él cumplir todos tus caprichos. El Señor no te trajo al Evangelio para que tú puedas tener un Dios divino allí presto a escucharte y a contestar todos los caprichos que tú tengas para que tú te sientas bien y te sientas cómodo y puedas vivir feliz en este mundo. No es eso lo que la Biblia nos enseña. El Señor no está enfocado en que nosotros seamos felices en esta tierra. El Señor está enfocado en que su nombre sea glorificado en esta tierra a través de nosotros. El nombre de Cristo ha de ser glorificado en nosotros y por nosotros. Y nosotros debemos ser un instrumento para la gloria de su nombre. El Señor te trajo para salvarte en Cristo y para hacer todo en ti y alrededor de ti con un fin marcado. Y ese fin, el fin que tiene Dios en ti, es Dios mismo. Porque todo cuanto Dios hace, lo hace para su gloria. Incluso nos salvó para su gloria. Dios está comprometido con su gloria. Y eso es lo que nosotros debemos entender y debemos concentrarnos en Dios y su gloria. Y buscar las cosas de arriba. Y lo demás el Señor terminará añadiéndolo a su tiempo. Jesús dice, no es que Él pecó, ni tampoco que su padre pecara. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Dios escogió usar la aflicción de este hombre para su gloria. Yo te pregunto en esta mañana, ¿y si Dios escogió la aflicción como un instrumento para Él perfeccionarte y llevarte a la estatura y a la imagen de Cristo, qué? ¿Cuál sería tu posición si tú te enteras en esta mañana que Dios ha tomado la aflicción para Él formar la imagen de su Hijo Cristo en ti? ¿Cuál sería tu posición? El dolor y el sufrimiento, en esta señal nosotros lo vemos como herramientas.
Y en nuestras vidas no podemos verlo como maldición. En nuestras vidas no podemos verlo como que fue que Satanás se la cogió con nosotros, como que, bueno, vamos a ver a Satanás en la sopa, en el chocolate, en todos los lados, porque el problema es Satanás. No, el problema no es Satanás. Aquí la situación es que nosotros somos barro en las manos del alfarero, y el alfarero ha decidido hacer de nosotros una vasija conforme él lo tenía diseñado, y Dios va a quitar de nosotros todo lo que no se parezca a Cristo, aunque ese quitar de nosotros lo que no se parece a Cristo, lo que no se parezca a Cristo, aunque eso nos cause dolor, aunque eso nos cause sufrimiento, porque el fin de Dios es que su gloria y que su imagen brille en nosotros. Es verdad que este hombre no había visto la luz. Es verdad que este ciego no había visto la luz. Y es verdad que el Señor resolvió esto aún antes de que este hombre naciera. El Señor se reservó hacer o devolverle la vista a este ciego, las dos vistas. Y se reservó a hacer algo espléndido y algo extraordinario en este hombre. Este hombre pudo experimentar todo lo que experimentó, pero este hombre viene de pasar una vida llena de dolores, llena de sufrimiento, lo que implicaba en el pueblo de Israel ser ciego. Él era un mendigo, él se paraba a mendigar porque no tenía la vista. Y todo lo que esto envolvía y todo lo que esto implicaba. Ahora él iba a ver cara a cara la luz eterna, cara a cara. Él iba a ver la luz del mundo que iba a estar cara a cara con él. Y no solo le iba a devolver la vista física, sino también la vista espiritual. Dios se reservó la vista de este hombre para que este hombre pueda ver la verdadera luz. Y así este hombre fue sano, y así este hombre fue salvo. Ahora, no quiero que nos confundamos. Jesús no está diciendo aquí que este hombre no pecó, ni que tampoco sus padres cometieron pecado. No es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo aquí que la enfermedad que tiene este hombre no es fruto de un pecado en particular, sino que fue colocada allí para la gloria de Dios. Jesús está diciendo que esa enfermedad no es fruto particular de ningún pecado, que la razón de ser del dolor de ese hombre era la gloria de Dios. Y es posible que la razón de ser del dolor de alguien sea la gloria de Dios. ¿Es posible eso? Es lo que nos está enseñando el texto bíblico. Este hombre era ciego, y era ciego para este momento. Toda la vida de este hombre era para que este hombre se encontrara en este momento con Jesucristo. Y Cristo entonces le dejara ver su luz a este hombre. ¿Vio este hombre la luz? Fruto de mucho dolor, o después de una vida llena de dolor y de mucho sufrimiento. Dice el versículo 4: me es preciso hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras dura el día, podremos decir, mientras yo esté en el ministerio público, y cuando yo sea crucificado no podré hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Entonces, mientras tanto estoy con ustedes, yo voy a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo. Más o menos eso. Mientras yo esté en el mundo, dice el versículo 5, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Wow. Juan nos dice en el capítulo 8, a la altura del versículo 12, dice allí: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque yo soy la luz de la vida. Maravillosa declaración. Yo soy la luz del mundo, dice en el versículo 8. Y ahora aquí a la altura del capítulo 9, ahora le está diciendo al ciego y le está diciendo a sus discípulos: mientras yo esté en este mundo, yo soy la luz de este mundo. Jesús ya había afirmado ser la luz en el capítulo 8, donde ya acabo de leer. Pero qué importancia tiene que Jesús diga que Él es la luz del mundo. Qué importancia puede tener eso, no solamente para nosotros, sino para el auditorio, para quienes le están escuchando en ese momento. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 42. Vamos a leer algunos versículos desde el versículo 1. Dice: aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad traerá justicia. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y las costas esperarán su ley. Así dice Dios Jehová, el que creó los cielos y que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está en ella, y aliento a los que andan por ella. Versículo 6. Yo Jehová, dice él, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Es evidente que ese texto de Isaías es una referencia al Mesías. Está hablando del Mesías prometido. Y Isaías está hablando 700 años antes que naciera Jesús. Y está diciendo que ese Jesús que iba a nacer, que ese Jesús que se había prometido, ese Jesús iba a ser luz para las naciones. Y dice Isaías nuevamente, en Isaías capítulo 49, versículo 6, dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que sea mi salvación hasta el extremo de la tierra. O sea, que en el Antiguo Testamento se había prometido a un Cristo, a un Mesías que iba a ser luz para las naciones. Y ahora Cristo está diciendo aquí: mientras yo esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo no es el sol. Yo soy la luz del mundo, está diciendo Cristo. Y todo aquel que no quiera andar en oscuridad debe venir a mí en arrepentimiento y fe, porque yo soy la luz del mundo. Solo Jesucristo es la luz del mundo. Hermanos, solo Jesucristo es la luz del mundo. Versículo 6 nos sigue diciendo la señal. Versículo 6, versículo 7. Dicho esto, escupió en tierra. Hizo lodo con la saliva y con el lodo untó en los ojos del ciego. Y le dijo al ciego: ve, lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Dependiendo de la traducción que ustedes tengan, usted va a notar algo. Si usted tiene, el que tiene la Biblia de las Américas, yo tengo la Biblia de las Américas aquí. El versículo 6 dice: habiendo dicho eso, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, etcétera, etcétera. Versículo 7, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aparece una acotación. Cuando tú haces una acotación, cuando tú encierras un paréntesis, es porque tú estás apuntando algo que, para tú entender lo que yo dije antes, tiene que tomar en cuenta esa acotación, eso que yo estoy encerrando. Y dice:
ve y lávate en el estanque de Siloé. Abre paréntesis, que quiere decir enviado. ¿Qué importancia tiene que el Siloé signifique enviado? Y luego dice, el versículo concluye diciendo, él fue pues y se lavó y regresó ciego, regresó viendo. Podemos ver a simple vista que el poder de Cristo solucionó el problema de este hombre. Que verdaderamente Jesús es la luz del mundo. Que acaba de darle la vista física a este hombre y la vista espiritual. Y eso lo vemos aquí. Un hombre necesitado, un hombre que había solo oscuridad en su vida, literalmente oscuridad en su vida, necesitaba la luz del mundo está frente a él y le abre los ojos físicos y le abre los ojos espirituales. Jesús estaba dando aquí una demostración de por qué él dice que él es la luz del mundo. Y hacer ver a los ciegos físicos y dar vista espiritual a los hombres ciegos, a los perdidos, es solo algo que puede hacerlo Dios. Es un punto importante en la señal de Juan. Esto solo puede hacerlo Dios. Más aún, Juan está marcando el hecho de que se está cumpliendo con Cristo, de que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo Israel estaba esperando al Mesías, todo Israel estaba esperando a aquel que había de venir. ¿Recuerdan a Simeón cuando tenía en los brazos al niño Jesús? Que dijo, ya puedo morir en paz, porque ya sus ojos habían visto la promesa que Dios había hecho a Israel en ese niño. Y él estaba constantemente en el templo esperando ese momento. Y Juan ahora nos está diciendo en su señal que ese Cristo que se había prometido en el Antiguo Testamento, ese Cristo es Jesucristo de Nazaret. Y que ese que está frente al ciego y que le ha devuelto la vista física y que le ha dado vista espiritual, ese es Cristo y es Dios sobre todas las cosas. Vamos a ir viendo la marca que Juan nos deja en la señal. El estanque. Juan hace la aclaración en el versículo 7. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El estanque de Siloé estaba ubicado en la esquina superior del muro de la ciudad. En Ezequiel ya nosotros encontramos un sinnúmero de datos en torno a esto, de cómo ellos hicieron un subterráneo, cuidaron las aguas, pero ese no es el caso, ni es lo que quiero mencionar en esta ocasión. Este era el lugar que ya lo vimos, este era el lugar donde el sumo sacerdote sacaba agua en la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? Que iba al Siloé, sacaba el agua y luego regresaba en procesión al templo. Juan estaba subrayando algo aquí, y Juan nos está dejando una marca aquí. Siloé, y nos subraya que significa enviado. El nombre llegó a simbolizar las bendiciones de Dios dadas a Israel. Y aquí simbolizaba, que eso es lo que Juan nos está dando aquí en esta parábola. Aquí entonces Siloé no significa esas bendiciones que Dios había dado a Israel, no, aquí está simbolizando la bendición final. Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, como la bendición final, pero no solo al pueblo de Israel, sino al mundo. Y ahora el mundo iba a ver al enviado de Dios, que es la luz del mundo, y todo aquel que crea en él iba a ser salvo. Jesucristo es el verdadero Siloé. Jesucristo es el verdadero enviado. Jesús es aquel enviado por Dios para salvación de los perdidos. Eso es
lo que nos está diciendo Juan y es lo que Juan nos está señalando para que el que está leyendo su libro pueda entender que el enviado, el verdadero enviado, no es el estanque quien puede hacer algo curativo, sino que Dios envió a su Hijo, a su Mesías, que es Cristo, y Él es el verdadero enviado, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador eterno, el Dios soberano, el Dios sobre todas las cosas, aquel señalado por el Padre para salvar a su pueblo. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios. Y ese es el mensaje detrás de esta señal. Jesucristo es el enviado de Dios para salvar a los pecadores perdidos. Este es el mensaje dentro de la señal. Todo aquel que reconoce que Jesús es el enviado de Dios y se arrepiente y le entrega su vida, ese será salvo. Y vuelvo a Juan 20, versículo 31, para que entendamos el propósito de Juan. 31, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan no es simplemente presentar que Jesús andaba por un camino, que Jesús andaba por el templo y que allí vio a un ciego de nacimiento y tuvo compasión de él y fue y lo sanó. No, ese no es el propósito de Juan. El propósito de Juan es que nosotros entendamos que Jesús hizo eso, pero el propósito de Juan presentarnos eso es que nosotros podamos conocer al autor de la vida, es que nosotros podamos reconocer al enviado de Dios y podamos rendirnos a Cristo en sumisión, en arrepentimiento y fe. Y ese es el propósito de Juan en esta señal. Que nosotros podamos reconocer a Cristo. Que nosotros podamos contemplar a Cristo, el enviado de Dios. Que nosotros podamos contemplar a Cristo, el Hijo de Dios. Que nosotros podamos contemplar a aquel que Él nos dijo al principio de su libro, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y que ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y todo aquel que crea en Jesucristo para salvación tendrá vida en su nombre. Todo aquel que se acerca a Cristo tiene vida en su nombre. El ciego obedeció y el ciego fue y se lavó y regresó bien. Si tú obedeces al igual que este hombre y vienes a Jesús, serás salvo. Venir a Jesús implica tener fe. Solo vendrán a Jesús aquellos que tengan fe y una fe genuina en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es